Extraditan a Estados Unidos a 13 reos del penal del Altiplano. Entre los reclusos está Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. La entrega se ha llevado a cabo en cumplimiento a los acuerdos de cooperación internacional en materia de procuración de justicia. Desde Cabo Cañaveral, el gobierno de México lanzará al espacio el satélite Morelos 3. Al comparecer en el Senado, el secretario de Educación Pública destaca logros de la reforma educativa. Durante décadas, el sistema educativo se mantuvo inmóvil y hoy, gracias a esta reforma, estamos empezando a avanzar. Nuevo auto de formal prisión contra el Gil. Se le acusa del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia visita de Estado del presidente cubano, Raúl Castro. Estados Unidos considera que ataque ruso en Siria fue contra opositores del presidente Bashar al-Assad. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 1 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Raimundo. Bueno, en estos momentos hay un segundo ataque ruso sobre posiciones sirias. Ya escuchamos la polémica, vamos a verlo más adelante. No hay más información, salvo que está volviendo a atacar posiciones, dice Rusia, del Estado Islámico. Estados Unidos dice no es cierto, es contra rebeldes entrenados por la CIA y que son opositores al presidente sirio a quien están atacando. Ya esta discusión ha tensado mucho la relación y están considerando que es muy inapropiado porque fue 48 horas después de que se habían reunido en Nueva York en el marco de las Naciones Unidas los presidentes Barack Obama y Vladimir Putin. También como parte de la información que está saliendo en Naciones Unidas, ayer pues ya se confirmó la visita del presidente de Cuba, Raúl Castro, a México, pero no se han dado todavía las fechas. Viene Raúl Castro a México, no se sabe cuándo y tampoco a dónde, suponemos que a la Ciudad de México. ¿Pero por qué anunciarlo así? O sea, saben que va a venir, dijo que va a venir, pero no saben cuándo ni dónde. Porque quedó muy mal parado México por eso, en el asunto del restablecimiento de las relaciones. Por eso, pero ¿verdad? Entonces, es como el viernes pasado le dieron un doctorado honoris causa al doctor José Narro en La Habana, y el discurso del embajador Juan José Bremer fue como si México hubiera jugado un papel activo, intenso, central en el restablecimiento de las relaciones. Cuando pero no fue por cierto. favor, bueno, fue absolutamente falso, ni enterado estaba el gobierno mexicano, fue el Vaticano y el Papa Francisco, que está metido en otro problema en este momento por haberse reunido, reveló ayer el periódico de New York Times, haberse reunido en secreto con la jueza que en Kentucky, ella rechazó firmar el acta de matrimonio de dos personas del mismo sexo. Bueno, aquí una reunión secreta. Haberse reunido de manera secreta este lunes allá en la sede de la Nunciatura en Washington, allá en la avenida Massachusetts, pues ha generado una enorme crítica porque dicen, bueno, este es un doble discurso del Papa Francisco. Pues no, pero el hecho que no lo es, lo que... Eso es lo que están criticando. Pues pero lo que es interesante es que lo hicieron en secreto o sea, el Papa lo están criticando por qué lo hizo en secreto, por qué no lo hizo abiertamente y por otra parte pues está un poco la crítica que dices tú, Raimundo, ¿no? Bueno, después del niño ahogado, estoy hablando técnicamente, la PGR y el Gobierno de México dio un giro de 180 grados en materia de extradición y en materia de seguridad interna en los penales. ¿Cuánto? Agosto, septiembre, octubre, casi 3 meses después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Primero, ya se autorizó el traslado de prisioneros. Todos estaban en el pabellón de tratamientos especiales, que es un pabellón temporal, y ahí tenía la Policía Federal, en la Comisión Nacional de Seguridad, que no nos vayamos con la finta que este es un asunto del sistema penitenciario federal. Estas decisiones se tomaban a nivel de la Comisión Nacional de Seguridad y a nivel de la Secretaría de Gobernación. Aquí, en este caso, el área de inteligencia de la Policía Federal, que encabezaba Ramón Pequeño, que por cierto,
no aparece por ningún lado, pero sigue trabajando en la Policía Federal. Él rechazó de manera sistemática el traslado de prisioneros, inclusive rechazó que se trasladara a Joaquín El Chapo Guzmán a otra área del penal del Altiplano o a la cárcel de alta seguridad en Guanajuato. Bueno, pues ayer finalmente decidieron que a lo mejor sí es un poco peligroso que todos estén juntos y que todos se comuniquen todo el tiempo. Entonces ya los primeros que descubrieron el hilo negro, ¿verdad?, en materia de seguridad, la decisión, insisto, no se tomaba dentro del penal, se tomaba afuera del penal. Ahora, ¿quiénes son los que han cambiado ya de penales? Bueno, fíjense nada más quiénes estaban juntos, el hit parade de la delincuencia de este país. Héctor Beltrán Leiva, el jefe viviente del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Rubén Oseguera, el Menchito, el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Abigail González Valencia, apodado el Willy, que es realmente la fuerza detrás del cártel Jalisco Nueva Generación, porque es el del dinero. A él lo está buscando de manera muy urgente el gobierno de Estados Unidos para que lo extraditen. También fueron trasladados Miguel y Omar Treviño Morales, los dos jefes Zetas, los hermanos jefes Zetas, y quien era el vecino de Joaquín El Chapo Guzmán, Mario Cárdenas Guillén. Que también lo quieren en extradición en Estados Unidos. De los Zetas. Bueno, todos ellos más otros, estaban en el pabellón de tratamientos especiales junto a Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Por qué? No quiso la Comisión Nacional de Seguridad trasladarlos, ni la Oficialía Mayor en la Secretaría, en las áreas responsables del sistema de reclusores en la Secretaría de Gobernación. No se sabe, no hay una explicación porque esta decisión no venía de adentro del penal. El Consejo Técnico del Penal recomendó que los movieran desde junio del año pasado y no lo hicieron. Bueno, pues ahora creo que tenían razón, dicen, y vamos a moverlos. Ese es el problema de tener gente incompetente tomando estas decisiones en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿verdad? Ahora, también un giro total es que ya no quieren tener a gente que sea una papa caliente. El procurador Jesús Murillo Caram, cuando le pidieron a Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos, dijo sí, que se esperen 300 años. Bueno, pues ahora ni siquiera se van a esperar un día, porque ayer se anunció que se fueron 13 por la vía del fast track, 13 extraditados. Fast track entre comillas, porque acuérdate que la Barbie lo arrestaron en el 2010. Lo que digo es que fast track después de decir, bueno, ¿qué hicimos? Mejor que se vaya. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, fast track se fueron, entre otros, aunque vamos a tener una información mucho más detallada sobre se fueron Edgar Valdés, la Barbie, y también se fue Jorge Costilla, el COS, la Barbie, que era el número 2 en el cártel de los Beltrán Leiva, y el COS, que era el jefe del cártel del Golfo. 13 se fueron, de los cuales uno es ciudadano estadounidense, que es el único que va a ir a un juzgado penal. Vamos a tener el detalle de esta información un poco más adelante. Lo que no viene, esto sí, en el plano informativo, es el reporte de ayer del INEGI sobre los niveles de percepción ciudadana, de violencia. Bueno, de acuerdo con el reporte del INEGI, estamos muy mal. 33% de los hogares tuvieron un caso directo de violencia. Y la violencia le costó a los mexicanos, nos costó a los mexicanos el año pasado 226,000 millones de pesos. Raimundo, hay que aclarar al auditorio, esto no es una cuestión de percepción, porque ya ves que estos son datos directos. Son datos directos, sí, y son datos oficiales, o sea que eso implica que hay todavía, por lo menos es lo que saben. Estos son datos directos, la del gobierno federal. Parte de la percepción tiene que ver con la credibilidad de los cuerpos de seguridad. Son malas noticias porque por primera vez la Marina y el Ejército disminuyen, aunque poco, disminuyen su confianza frente a la ciudadanía. La Policía Federal también baja, pero no es novedad. La Policía Federal siempre ha sido muy castigada en este sentido, pero las Fuerzas Armadas no. Y sí bajaron, incluido la Marina, Sí. Que son datos muy relevantes.
que revela también el Sigue siendo INEGI. alto, o sea, están hablando de un 80 y... No, por supuesto que sigue siendo muy alto. 88% Lo que de digo es que credibilidad. bajaron de 4 a 5 puntos porcentuales. O sea, 4 o 5 puntos porcentuales, si esto fuera una elección, significaría 500,000 de personas por cada punto porcentual. Entonces, siguen estando altos, siguen estando muy alto en comparación con el resto de la credibilidad de las instituciones, pero hay que tener cuidado porque en un periodo del que se ha hablado mucho, ¿no? También el tema de la defensa del ejército por parte de los mismos, de las mismas cabezas. Sí, les está pegando en la percepción ciudadana. Esto es muy importante. Bueno, ahora vámonos directos, si les parece bien, con el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite. Muy repartido este PAI informativo entre 7 temas. Número 1, 24% de los impactos, la ronda 1. Sí. Finalmente, la adjudicación de licitaciones ayer de la ronda 1 en aguas someras. Sí. Esta, vamos a tener información al respecto, pero se había esperado que fuera un 60% la colocación y fue un 60%. Entonces, la Comisión Nacional de Hidrocarburos dijo que había sido un éxito. Son empresas mexicanas, italianas, argentinas y de Estados Unidos las que se quedan con 3 de los 5 campos puestos a licitación, todos en el Golfo de México. 23% de los impactos es el tema de las extradiciones, que lo vamos a ver con detalle. 14% de los impactos, algo también interesante en la comparecencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño, ayer en el Senado, como parte de la glosa. Hubo mucha crítica, lo estábamos viendo en el adelanto, a lo que es la reforma educativa. Dijo, bueno, vamos lentos, pero esto es un asunto lento, no es de que vayamos lentos, es un asunto Pero lento. le fue bien en la glosa, ¿no? En general, o sea, sí hubo muchos cuestionamientos, pero... Sí, fue un asunto retórico, pero dijo algo que sí es muy interesante, porque este es otro giro, que pasa desapercibido en la mayoría de los medios. El secretario Aurelio Nuño dijo que se va a revisar el programa de las tabletas. Ah, sí. Las tabletas que se entregaron a todas las escuelas primarias. Hay que decir que este programa de tabletas, el ex secretario de Educación se negaba a que esto se aplicara y lo que pedía que se hiciera una revisión y que se hiciera un proyecto piloto, porque había habido varias críticas. Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, estuvo en México, habló con personas que estaban en posiciones de toma de decisiones y él dijo, lo hicimos en Uruguay y no funcionó. Así que tengan mucho cuidado porque tiene resultados mixtos. Bueno, pues a Chuaifet le dieron el influyentismo, le dieron un manazo de influyentismo, porque el programa de las tabletas ni siquiera nació en la Secretaría de Educación, nació en la Dirección de Innovación Digital de la Presidencia. Es una idea, un programa impulsado por Alejandra Lagunas, y el propio Aurelio Nuño, como jefe de la oficina de la Presidencia, era el que le daba los manazos al secretario Chuaifet. Dice, tú hazle caso, tú recíbela, tiene que ir y tiene que ser así. Entonces, una imposición de las tabletas que produjo, y eso es lo que ahora en el escritorio de Emilio Chuaifet se está dando cuenta, que trabajar con PowerPoint en Los Pinos no es lo mismo que estar en el día con día, porque resulta que las tabletas, ahí están los reportes, ¿qué hicieron los niños? Bueno, pues lo usaban como cámara fotográfica. Entonces les regalaron cámaras fotográficas, y además carísimas las tabletas. Voy a hablar de manera muy libre en términos de números, pero es más o menos la proporción. Estaban costando aproximadamente $250, cuando en realidad debían haber costado $50. No digo yo nada más, pero simplemente para que se aporte información. Entonces, para que se aporte información al análisis de cada una de las personas. Entonces, el secretario Aurelio Nuño dijo, vamos a revisar el programa, y en dado caso lo rectificamos. Este es un giro aún más grande que el de la PGR por cómo se venía dando. Esta era una directriz inapelable de la Presidencia de la República. En el caso de los extraditables era un asunto mucho más personal del ex procurador que otra cosa, pero aquí no. Aquí se ve una instrucción directa y resulta que esta instrucción ha resultado, pues, cuando menos no con los resultados que se esperaban. Por eso
y muy importante este cambio de señal en la Secretaría de Educación. 14% de los impactos, las secuelas interesantes sobre la activación de las alarmas en los temblores, tanto de ayer en la noche como de ayer al mediodía, y generó pues mucha curiosidad por saber cómo opera el sistema de alerta temprana y también todos los puntos, 8,000 puntos en la Ciudad de México en los cuales suena la alerta. Esto es lo que trae explicando la prensa de la Ciudad de México sobre el sistema de alertas en la Ciudad de México. Y sí ha habido críticas que es normal porque pues no se sintió, no hubo daños, pero no hay otra opción. O sea, la verdad es que desafortunadamente esto sucede. O sea, si hubiera sido de 8 puntos, entonces está bien la alerta. Sí, pero no se sabe. No se sabe, y la gente, yo creo que la preocupación es que como hubo en menos de 12 horas en donde casi no se sintió y no hubo daños, pues que la gente empiece a descuidarse, ¿no? O sea, hay otra alerta y no tomen los pasos necesarios. Nadie puede saber de qué tamaño va a ser la intensidad. Las alertas sísmicas se detecta y los sistemas diagnostican, dan una estimación sobre la intensidad, y después de 5.5, de 4.5 suena la alerta sísmica. Sí, y lo que se le olvida a la gente es que cuando hay estas alertas no es solamente para que la gente salga de los edificios, sino más importante, hay corte, o sea, empieza a haber dentro de las estructuras de gobierno dispositivos, empiezan a movilizarse los helicópteros, pero sobre todo el metro se apaga, o sea, hay protocolos que son muy importantes. Entonces, digo, sí, yo entiendo las críticas, pero pues hasta eso a nosotros nos sirvió en mi casa. Yo no las entiendo. No, o sea, si no lo sentiste, entonces está mal la alerta. No, hasta no sé si que tenemos protocolos, ahí nos dimos cuenta que hay 2 o 3 cositas que no están funcionando. Por ejemplo, cuando sucedió la alarma la noche anterior, mi hija porque tiene una cama, tenemos una litera, agarró el perro y lo empujó por el susto y salió de la casa. Entonces ya nos damos cuenta que hay problemas en nuestros protocolos, por lo menos de la residencia de los Salazar. ¿Me estás diciendo que le vas a poner paracaídas al perro? Más o menos, pero tenemos que resolver eso. 12% de los impactos. Finalmente, después de un estancamiento, concluyó el reparto de comisiones en la Cámara de Diputados. Muy importante. ¿Por qué digo estancamiento? Porque Morena, que es un nuevo partido, estaba pidiendo un mayor número de comisiones a la que les corresponde. Aproximadamente la forma aritmética como se reparten las comisiones son 9 diputados por cada comisión, y luego viene algún tipo de negociación. En ese sentido, el PRI tiene el mayor número de comisiones, seguido del PAN. Interesantes son algunas de las personas que se quedan al frente de las comisiones. El PRI, como siempre, busca la Comisión de Presupuesto, y no se queda quien se esperaba, Jorge Estefan, diputado de Puebla, sino se queda otra persona colocada ahí por secretario de Hacienda, Baltasar Hinojosa, tamaulipeco, enfilado a la candidatura para el gobierno de Tamaulipas. Entonces, lo que hace el secretario de Hacienda es no coloca a Jorge Estefan, coloca a Baltasar Hinojosa ya en el número 1 de los suspirantes a la candidatura del PRI en la Cámara de Diputados. El PAN se queda con Hacienda, como también se ha quedado con Georgina Martínez, que es una diputada de Baja California. Y muy interesante quién está al frente de la Comisión de Seguridad, que también le toca al PAN, alguien que sí sabe, Miguel Ángel Yunes. Sí. Pues, entonces el PAN va a tener a un diputado que le entiende muy bien al tema de la seguridad. Él fue subsecretario de Gobernación, aunque no era su responsabilidad directa. Él vivió todo el episodio de la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando era subsecretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox. También hubo una discusión sobre la Comisión del Distrito Federal. La quería Morena. Claro. Entonces, al PRI le correspondía el Distrito Federal. Hicieron ahí una negociación que todavía no se termina de entender, y se la dio al PRD.
la Comisión del Distrito Federal queda en manos del PRD. Por cierto, es el único partido que internamente todavía no se pone de acuerdo quién va a presidir las comisiones. Sí. Es el único que no tiene designados quiénes van a encabezar las comisiones que le tocan, pero sí viene el tema de la Comisión del Distrito Federal para la PRD. Le dejan a Morena, que no es menor, la Comisión de Transparencia. Entonces no está nada más en manos de Rogelio Castro. Rogelio Castro es un diputado de Morena, Transparencia para Morena. Y una que quería el PRI, que finalmente en las negociaciones la cedió, es la de Desarrollo Metropolitano. La negociación original con el PRD, porque eso fue la manera como se cruzaron, era yo te doy Distrito Federal y tú me das Desarrollo Metropolitano. Esa era la negociación. Al final no sabemos qué es lo que le dio finalmente el PRD a cambio del Distrito Federal al PRI, pero Desarrollo Metropolitano se va a Movimiento Ciudadano para Salvador Zamora. Movimiento Ciudadano, ahí también se encuentra Luis Maldonado, diputado por Movimiento Ciudadano, que era el secretario general de gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla. Entonces, estamos viendo en esta composición cómo van quedando las comisiones. Vimos que importante, Georgina Trujillo, tabasqueña, se queda con la con la presidencia de la Comisión de Energía, y Paloma Guillén, tamaulipeca, que parece que está ya fuera de la contienda por la candidatura del PRI al gobierno de Tamaulipas, se queda con una muy buena, muy importante, que es Gobernación. Ella fue subsecretaria de tiene Gobernación. Sentido, o sea, sí. Ese nombramiento tiene mucho sentido. Entonces ahí el PRI tiene 23 comisiones, una menos de las que tuvo en la anterior legislatura, también tuvo menos votos. El PAN tiene 12, que tiene una menos de las que tuvo. El PRD tiene 7, tenía 11. El Partido Verde tiene 5, tenía 3. O sea, se van 2 más para ellos, incluido la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión, muy importante, que es quien la va a presidir es Lía Limón. Morena no tenía nada, no existía, tiene 4. Movimiento Ciudadano tiene 3, una más de las que tuvo en la legislatura anterior, y el Partido Encuentro Social, que también es nuevo, se queda con una, que es la de Asuntos Migratorios. 10% de los impactos. Vamos a ver la información por la polémica que hay sobre el primer bombardeo ruso en Siria. Interesante que por lo menos esa nota sí se vio reflejada en los medios de comunicación aquí en México. ¿Sí? Y 3% de los impactos. Ayer sorprende Ricardo Anaya, líder del PAN, porque lanza el partido una iniciativa para candidatos independientes que va en contrasentido de la corriente que se está dando en el país, incluido con gobernadores panistas, para frenar, para colocar obstáculos mayores a candidatos independientes. ¿Va a tener alguna posibilidad de eso? Yo creo que no. No le veo mucha posibilidad de que se vaya a permitir esta, a lo mejor surge el debate, pero no. Lo que está cambiando es que se reduzca el nivel de firmas que requieren para el padrón, firmas para poder registrarse, de 1% del padrón electoral a 0.5%, que se reduzca a la mitad como un requisito. Y también el vínculo con el partido, con algún partido. Sí. También el requisito. O sea, porque hay creo que alguna legislación que dice que tiene que ser 5 años o 3 años. Sí, no, 3 años que no hayas tenido que no hayas militado en ningún partido político. Bueno, entonces, esto se da en esta discusión sobre las candidaturas independientes, donde, por cierto, este sábado asume la gubernatura de Nuevo León un candidato independiente, un candidato que se presentó como independiente, Jaime Rodríguez el Bronco. Interesante, no es la efeméride de cada 6 años en Nuevo León, como en todos los estados, sino interesante que van también algo inédito en esta administración, 3 secretarios de Estado a la toma de posesión
de Jaime Rodríguez el Bronco. Quien va normalmente, quien va en representación del presidente a las tomas de posesión es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En esta ocasión van otros dos, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, porque en este gobierno el presidente Peña Nieto designó a secretarios de Estado para estados y zonas en el país que tuvieran un enlace, que los gobernadores o los diferentes actores y agentes políticos y económicos tuvieran un enlace directo con el gobierno federal a través de un secretario de Estado. Alfonso Navarrete Prida tenía la parte de Nuevo León, lo manda el secretario, lo manda el presidente también, o sea, lo invita, el Bronco lo manda el presidente. El Bronco invitó a una secretaria de Estado, que es Rosario Robles de Desarrollo Urbano Territorial, y también va Rosario Robles. Entonces aquí tenemos dos secretarios de Estado que en condiciones normales, de acuerdo con todo lo que ha sucedido, no viajan. Viaja el secretario de Gobernación, pero no viajaba ni el responsable del gabinete o la responsable del gabinete para ese estado, ni tampoco viene esta invitación directa del Bronco a Rosario Robles. Esto no fue una propuesta del presidente. Interesante. Es una invitación del Bronco a Rosario Robles. Ella consulta, por supuesto, con el presidente, y el presidente le dice, adelante. El Rosario Robles también fue a la toma de protesta de Claudia Pavlovich en Sonora, pero ella iba en representación del presidente. O sea, ella, el presidente la designó en parte porque yo creo que porque es mujer. O sea, que era también un mensaje de temas de género. No es el Estado que le compete. Exacto. ¿No? Pero es así, el presidente hace esta designación, yo digo, normalmente es el secretario de Gobernación, o en estos casos donde el presidente manda un mensaje, pero aquí eran tres. O sea, también el mensaje es importante. Sí, no, es lo que te iba a decir, es un poco, pero es un mensaje un poco esquizofrénico, ¿no? En el sentido, porque, a ver, por una parte tú tienes aquellas críticas o hay preocupación por parte del PRI de este fenómeno hay preocupación de los gobernadores, porque el presidente del PRI, Manuel Beltrones, bueno, fue y lo abrazó, no tiene una posición pública, cuando menos, contra candidatos independientes. Sí, exacto. Pero sí apoyó pero sí hizo unas declaraciones como en apoyo del Bronco. No, claro, entonces, a favor de las candidaturas independientes, un poco. La parte más sofisticada de la clase política está viendo que no pueden victimizar a candidatos independientes porque les van a crecer. Te voy a decir dónde está la esquizofrenia, porque al final de cuentas perdió el PRI Nuevo León y una candidata que iba respaldada por Osorio Chong, o sea, iba con un respaldo de todos, porque el PRI necesitaba necesitaban cuidar Nuevo León y no lo hicieron, perdieron, y además un gobernador saliente muy cuestionado. Entonces sí me parece, yo creo que hay mensajes muy, muy interesantes de que aparentemente lo van a apoyar para que Nuevo León para que sea un gobernador exitoso. Eso aparenta, por lo menos desde el gobierno federal. La legislatura local, vamos a ver qué pasa. ¿El PRI local va a apoyar el Bronco? ¿Quién sabe? Porque si no tiene ese apoyo de los legisladores locales es muy difícil que pueda gobernar. Yo por eso te digo, creo que... va a ser muy interesante la dinámica. Sí. Entonces, si el PRI tiene ahí mayoría en el Congreso local, yo te mando a todo el gabinete, pero no va a sacar nada. Pero no es esquizofrenia, es un mensaje político, ¿verdad? ¿Sabes dónde va a ser? Que es lo que transmites como mensaje, y otra cosa es la realidad, que es, a ver, yo aquí te voy a amarrar. ¿Quieres un peso de presupuesto? Presupuesto vas a hacer. Donde sí verdaderamente va a necesitar el apoyo del gobierno federal es en la parte de seguridad. Y ahí sí, sin lugar a dudas, lo que podría definir el éxito o el fracaso del Bronco es que no vaya a haber una crisis de seguridad como lo hubo con Rodrigo Medina. Entonces... Acuérdate de algo, Rodrigo Medina empezó muy mal cuando el Grupo Monterrey le dijo, a ver, vamos a hacer esto, y esto es lo que queremos, y esto es lo que vamos a hacer, y vamos a financiar esto, y tú nada más obedécenos, pues fue muy bien. Sí. Cuando Rodrigo Medina se le olvidó esa parte, se empezó a descomponer en los últimos meses de su administración. Jaime Rodríguez el Bronco, de quien tiene el apoyo clarísimo, es del Grupo Monterrey. Entonces el Grupo Monterrey, me imagino, va a decirle, bueno, retoma lo que estaba funcionando muy bien y que se le olvidó a Rodrigo Medina. Por eso lo apaleamos en las urnas. Pero funcionó muy bien por el apoyo
que recibía el gobierno federal. O sea, no Pero por hubiera, supuesto que no sí. hubiera, no hubiera. No, hubo una cooperación ahí y una colaboración intensa, con, particularmente con las Fuerzas Armadas, con el Ejército en ese caso, que tenía Nuevo León, y también la Policía Federal ahí contribuyó de manera importante. Oye, en términos de portadas es impresionante, por lo menos las portadas que tuve la oportunidad de ver esta mañana, que estoy viendo en este momento, las portadas de los periódicos internacionales, todos hablan sobre el ataque de Rusia en Siria, y más que nada lo que están, no es tanto el ataque, sino lo que se está enfocando mucho es esta divergencia que podría suceder entre Barack Obama y Vladimir Putin, ¿no? Porque, como tú dices muy bien, Raimundo, se acaban de reunir y eso es como un poco, o sea, la forma en que se está interpretando es un poco gandallas, fueron y atacaron, no hay es lo que dice Estados Unidos. Sí, es lo que dice Estados Unidos. No islámicos, sino a nuestros aliados. Fighters, sí. ¿no? Y lo que está diciendo Rusia es: no escuchen al secretario de la Defensa, no sabe de lo que está hablando. Entonces está muy, muy interesante la división que se está, y eso es lo que están enfocando en los medios internacionales en este momento, pero casi todas las portadas. Y por otra parte, lo que refleja El País con la nota de ayer, que casi el 70% de los brasileños cree que la gestión de Dilma Rousseff es mala o pésima, únicamente 10% de aprobación en Brasil. Es una crisis política, es una crisis económica. Va a presentar un plan de austeridad reduciendo más de 30 secretarías de Estado para ver de qué forma puede atender ese tema. Tiene un problema de corrupción y tiene un problema económico en el cual no está creciendo y por el contrario se está tiene una crisis crítica en esos momentos con respecto a este tipo de aprobación. Nunca ningún presidente había tenido estos niveles de aprobación en Brasil desde hace más de 30 años. Hay un círculo vicioso complicadísimo para ella, porque tiene un problema de credibilidad por las cuestiones de corrupción, además lo que está pasando en la economía. Sí. En estas situaciones, ¿qué es lo que hace un gobernante? Pues tiene que recortar todos los programas, o por lo menos tiene que haber un recorte. Y eso, claro, en lugar de hacerlo más popular, va a ser menos popular. Sí, eso de recortar secretarías, claro, le va a ayudar, pero recortar secretarías es mediáticamente, y además no es mucho lo que se refleja en presupuesto. Aquí tiene un problema de economía gravísimo. Sí. Entonces, aquí hay muchas presiones internacionales para que haga recortes, que incrementar impuestos, o sea, todo lo que pasó en Grecia. China también en declive. Y además, entonces, la medicina para la economía brasileña la va a hacer más impopular. Fíjate, qué complicado para ella. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Eso es lo que tiene El PAI de la agencia Intelite, las primeras planas nacionales e internacionales. No se vaya, regresamos con mucho más aquí a la mesa del Primer Café.